Destacado profesional en el campo de la ingeniería geotécnica, es egresado con el primer puesto en su promoción 2010-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Ingeniería Geotécnica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente continúa su formación académica como estudiante de doctorado. Cuenta con una amplia experiencia en campo, laboratorio y gabinete, participando en proyectos de cimentaciones superficiales y profundas, estabilidad de taludes, diseño de muros de contención, presas, túneles y análisis dinámico de estructuras de tierra. El ingeniero Ludeña es docente de pregrado y posgrado en reconocidas universidades del país, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde ha impartido cursos de mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones, pavimentos y métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Actualmente dirige su propia empresa, Modelan Consultores, dedicada al desarrollo de estudios geotécnicos y soluciones especializadas en ingeniería civil. Hoy nos acompaña para compartir su amplia experiencia y conocimientos en el área de la geotécnica, fruto de una trayectoria que combina la práctica profesional, la docencia y la investigación. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Lucas Ludeña Gutiérrez. Muy bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucas Ludeña, yo voy a encargarme de esta sesión, ¿de acuerdo? Y vamos a ver. El material o lo que vamos a desarrollar en esta sesión breve, vamos a ver modelamiento geotécnico en software de ingeniería, calibración basada a ensayos de suelo, basada en ensayos de suelo de campo y laboratorio. Bien, vamos a ver entonces, en principio mi intención con esta presentación básicamente está fundada en tres grandes bloques más o menos. La primera parte es lo relacionado con el modelamiento numérico, la segunda parte con la calibración, y en esta subsección tiene que ver con los ensayos de campo que se emplean para la calibración, y la tercera parte con ensayos de campo y también con aplicaciones. Muy bien, vamos a ver entonces la primera parte que me he planteado como propuesta para este desarrollo es sobre el planteamiento de un modelamiento numérico en geotecnia. Entonces, para comenzar, antes vamos a conocer o vamos a preguntar qué cosa es un planteamiento, ¿no es cierto? El planteamiento de un modelamiento. Bien, básicamente este planteamiento es un modelo conceptual, o sea, la estrategia que se realiza con la finalidad de representar este problema físico, cómo llega a ser convertido, de qué forma llega a ser convertido en un modelo abstracto, de tal manera que se pueda resolver y obtener resultados como por ejemplo capacidad de carga, asentamiento, etc. Entonces, ¿cómo es que vamos a llevar este problema a este modelamiento? ¿No? Entonces, para eso me he planteado algunas preguntas fundamentales, de las cuales profundizaremos en la primera fundamentalmente y luego haremos comentarios sobre uno de estos. Bien, vamos a ver, siempre será necesario realizar un modelo por elementos finitos, o sea, en qué casos sería necesario, en qué casos sería requerido y en qué casos también sería un gasto innecesario de recursos. Porque suponiendo que se emplee la herramienta para realizar algún análisis que en ingeniería práctica, mediante procedimientos tradicionales, se ha demostrado que se desarrollan adecuadamente, entonces el modelamiento numérico sería innecesario, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora vamos a desarrollar esto. Luego me planteo otras preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos del análisis de elementos finitos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desplazamientos, carga hidráulica, comportamiento suelo-estructura, modelamiento dinámico, eso tiene que analizarse. ¿Qué información se requiere? También es importante, porque si no hay la información suficiente, entonces el modelamiento es posible que se realice, pero el resultado no va a representar el problema geotécnico en cuestión. Luego también, dependiendo del tipo de problema geotécnico que se emplee, tenemos que preguntar
qué software se va o es adecuado para este tipo de problema. Y luego, finalmente, cómo encajaría esto en el proceso de diseño, ¿no? En qué parte se va a requerir, ¿no? Entonces, el proceso de diseño que consiste fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el diseño geotécnico de esta estructura? Básicamente es la propuesta del ancho, el largo de la cimentación y la profundidad de la cimentación, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿será necesario emplear procedimiento de elementos finitos? ¿En qué caso será necesario? Ya, entonces en este caso he seleccionado algunas imágenes en las cuales se puede ver la necesidad del requerimiento del modelamiento numérico. Para comenzar, en esta imagen he colocado el procedimiento lento de creptación o reptación de suelos. Este es un procedimiento de movilización de masa de suelos generalmente arcillosos que se mueven a una velocidad de unos 15 centímetros más o menos por año, ¿no? Por ejemplo, este tipo de problema no puede ser representado mediante un programa, mediante un procedimiento de equilibrio límite, por ejemplo. Entonces, en el caso de comportamiento de suelos, especialmente, como en este caso la reptación, ¿no? Por ejemplo. Aquí he colocado otra imagen en la cual se puede suponer de que es posible aplicar un modelamiento, ¿no? En el caso de que se tenga excavaciones para una cimentación, por ejemplo, para una edificación, y que ésta se desarrolle cerca de la zona de influencia de un túnel, por ejemplo. Entonces, este tipo de estructura compleja no se puede modelar mediante los procedimientos tradicionales. Entonces, tenemos como primer caso los comportamientos especiales de suelo. Como segundo caso tenemos la configuración en particular del problema geotécnico. Entonces, primero el tipo de suelo, después la configuración particular del problema geotécnico. Ahí podríamos justificar técnicamente, por ejemplo, el empleo de elementos finitos. Otro aspecto en el cual se puede tener en cuenta para tomar esta alternativa de análisis es cuando la estratigrafía es muy heterogénea. Entonces, cuando la estratigrafía es heterogénea, los procedimientos típicamente mediante equilibrio límite no representan de forma realista el comportamiento. Sin embargo, acá nos enfrentamos a otro problema. Una vez que ya hemos seleccionado, por ejemplo, que sería adecuado realizar el modelamiento, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a representar esto, no? Porque aquí vemos un perfil estratigráfico, al menos en la gráfica, que se muestra con una buena discretización. Entonces, yo supongo que para esto ha requerido estos puntos de sondaje, ¿no es cierto? Y todos estos puntos son los únicos que se han realizado, probablemente, ¿no? O sea, si borramos toda la imagen, vamos a tener solamente estos 7 puntos, por ejemplo, ¿cierto? Y todo lo demás tiene que suponerse o imaginarse más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de poder representar más o menos, o tratar de representar de forma realista, no va a garantizar de que realmente el modelo represente lo que va a ser el perfil estratigráfico, debido a la heterogeneidad y a las condiciones naturales que puede tener el suelo, que es muy variable, ¿no? Entonces, tenemos aquí suelos especiales, configuraciones especiales o diferentes o particulares, luego suelos heterogéneos. Bien, otro caso en donde se puede aplicar un modelamiento mediante elementos finitos y que no puede representar los procedimientos típicos de equilibrio límite es en los problemas que involucran esfuerzo y deformación, los problemas que involucran infiltración y esfuerzo. Por ejemplo, eso quiere decir que se va a calcular al mismo tiempo el problema de la disipación del exceso de presión de poros y la deformación. Entonces, generalmente los procedimientos para resolver o para calcular la infiltración y los esfuerzos se realizan mediante procesos separados, pero en ciertas estructuras particulares se va a requerir realizar el procedimiento en el mismo momento. Por ejemplo, en el caso de la presa de relaves, las presas de relaves van a deformarse al mismo tiempo que la disipación del exceso de presión de poros se desarrolle. Entonces, ambos procesos geotécnicos van a ocurrir en el mismo momento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es apropiado el empleo de modelamiento numérico.
¿ya? Entonces hemos visto esto de acá, depende del tipo de suelo, depende de la configuración geotécnica particular, el análisis de infiltración y deformación, por ejemplo, la heterogeneidad del suelo. Otro aspecto en los cuales se puede realizar es en el momento, o mejor dicho, para la calibración o para el procedimiento de análisis inverso o back análisis. Entonces, mediante este procedimiento vamos a tener la intención de más o menos estimar unos parámetros del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no conocemos la característica del suelo, pero sí conocemos resultados? Por ejemplo, si nosotros conocemos resultados de un ensayo de prueba de carga estática, por ejemplo, este es un ensayo de prueba de carga estática o la representación de un ensayo de prueba de carga estática, ¿ya? Que se realiza típicamente para pilotes. Entonces, por ejemplo, si tenemos el resultado de prueba de carga estática, es posible realizar el modelamiento de ese mismo problema mediante algún software de ingeniería, por ejemplo. Entonces, ahí se está mostrando el software Plaxis, por ejemplo, ¿no? Entonces, un caso también en donde se puede requerir la participación de este procedimiento de elementos finitos es en el procedimiento de análisis inverso, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, lo que se ha mencionado son algunos casos en los cuales se puede requerir el empleo de este software y como consecuencia el requerimiento de unos ensayos particulares para el procedimiento de calibración que veremos en un momento. Bien, entonces ya hablando de la forma práctica, típicamente cómo es que se presenta un software de ingeniería. Bien, de manera bastante básica, en este caso estoy mostrando el software Plaxis, que por cierto pues, ofrece muchas ventajas y puede ser empleado de formas muy versátiles en la investigación en el campo de la ingeniería geotécnica. Entonces, en el caso de ustedes que puedan estar desarrollando alguna investigación, este software tiene muchas ventajas en las cuales ustedes puedan realizar su modelamiento de diferentes estructuras. Por ejemplo, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y diversas, ¿no? Análisis dinámico también, ¿no? Bien, entonces típicamente se muestra la primera fase, que es la generación de la geometría básicamente, ¿no? Acá he colocado un ejemplo simple que es un suelo y una carga, nada más. Entonces, luego la generación de la malla y acá vamos a ver la característica del suelo, ¿no? Entonces, acá vemos que al momento de asignar algunos parámetros se va a requerir que el usuario seleccione el modelo constitutivo, ¿no? Entonces acá nos enfrentamos a una pregunta ahora, ¿no? ¿Qué es el modelo constitutivo? ¿Cómo se calibra un modelo constitutivo? ¿Qué parámetros se requiere? ¿Qué ensayos de campo, qué ensayos de laboratorio se requiere para realizar el correcto proceso de calibración? ¿Cómo se verificaría la calibración? Entonces, acá por ejemplo, tenemos el modelo lineal elástico, Moore-Coulomb, lo más conocidos son estos de acá, ¿no? Luego el modelo Harden-Lissoy, el modelo Kahn-Klein modificado, por ejemplo, y demás otros modelos. Además, otros modelos. Cada uno de estos va a ser representado mediante una serie de parámetros. Por ejemplo, aquí he colocado algunos parámetros del modelo más básico, que es el modelo lineal elástico. Entonces, básicamente, este modelo requiere dos parámetros, ¿no? El módulo de elasticidad y relación de Poisson, por ejemplo. A partir de estos parámetros se puede encontrar todo lo demás. Entonces, se requieren dos parámetros para el modelamiento de un suelo mediante la teoría de la elasticidad. Ahora, pero el suelo no se comporta como un material lineal elástico, ¿no? Entonces, el concreto ni siquiera tampoco se comporta como un material lineal elástico. En realidad, no hay materiales en la naturaleza que tengan ese comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que se emplea en la teoría de la elasticidad para estos cálculos fundamentalmente es para obtener unas tendencias de desplazamiento, tendencias de unos órdenes de magnitud de esfuerzo, más o menos, aproximadamente. Dicho sea de paso, la implementación o la ejecución o la aplicación del modelamiento numérico no implica de que el resultado vaya a ser, entre comillas, mejor. Eso va a depender necesariamente de los parámetros que se empleen de los ensayos que se empleen para la calibración. Y también los ensayos de laboratorio están sujetos a errores, ¿no es cierto?
Incluso desde que se toma la muestra de campo, también la muestra ya pierde sus características originales de confinamiento. Incluso si la muestra es inalterada, pierde sus características de confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la calibración y la verificación del resultado. ¿Ya? Entonces, aquí he colocado esto de acá a manera de ejemplo. Bien, hablemos algo del proceso de calibración. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte? Básicamente nos hemos cuestionado si realmente es necesario el empleo de un programa de elementos finitos. ¿Realmente será necesario? Pues habría que analizar los diferentes escenarios, habría que analizar si es que se puede resolver mediante procedimientos tradicionales de equilibrio estático, por ejemplo. ¿Y por qué entre comillas, se evitaría emplear el procedimiento de elementos finitos? Básicamente porque es un gasto de recursos mayor, ¿no es cierto? Tanto en tiempo de computación como en especialistas, como en ensayos que se van a requerir para estos modelos constitutivos. Por ejemplo, si se va a realizar el análisis de la estabilidad de un talud, si se va a realizar solamente el análisis de la estabilidad de talud, entonces este resultado lo podríamos obtener de algún procedimiento de equilibrio límite, por ejemplo, pero también lo podemos obtener mediante un procedimiento de elementos finitos. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, básicamente el resultado va a ser muy similar. La superficie de falla también va a ser muy similar, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ambos procedimientos otorgan el mismo resultado de forma práctica, ¿no? Entonces, el empleo de un software de ingeniería que resuelva por elementos finitos no garantiza una mejor precisión. Solamente se puede justificar su empleo en ciertos casos, ¿no?, que hemos hablado, donde tiene que ser realizada una planificación cuidadosa al iniciar el proyecto. Ahora, esta planificación de la cual hago referencia no es una planificación relacionada a costos ni a cronogramas, sino es una planificación que tiene que ver con lo que se desea del modelo, el tipo de resultado que se desea, qué parámetros se va a simplificar, qué ensayos se va a realizar, qué ensayos se puede evitar y qué ensayos son adicionales que puedan ayudar a la obtención de parámetros. Por ejemplo, cuando se modela mediante el modelo constitutivo Hardy-Soy y ya entrando a la calibración del modelo, la relación de Poisson tiene poca influencia en los desplazamientos verticales, por ejemplo. O sea, ¿a qué me refiero con poca influencia? Tenemos que ver también en la reunión inicial del proyecto, cuando se realiza el planeamiento de un modelo geotécnico, cuáles son los parámetros, o mejor dicho, cuál es el resultado principal. En función al resultado principal, se puede suponer algunos otros parámetros. Por ejemplo, si lo que se está buscando es el desplazamiento, entonces se puede hacer una estimación de la relación de Poisson, aunque siempre hay formas de obtenerlo, ¿no? Bien, ¿qué significa el procedimiento de calibración? Un procedimiento de calibración básicamente significa un ajuste de parámetros mediante la propuesta del autor del modelo constitutivo o de los autores del modelo constitutivo. Entonces, los autores de los modelos constitutivos proponen unos pasos para realizar la calibración. Sin embargo, estos pasos son un inicio. A partir de ahí, generalmente se va a poder realizar el modelamiento adecuadamente, pero después también el profesional responsable podrá hacer las modificaciones para obtener o ajustar los parámetros. Por ejemplo, si usted ha realizado un ensayo triaxial CD, por ejemplo, supongamos que lo que se muestra ahí es un ensayo triaxial CD. Entonces, este ensayo triaxial CD típicamente muestra la curva de esfuerzo de deformación. Y esta es la curva, de acuerdo a esta leyenda, la curva de laboratorio o experimental es la que está con estas figuras. Y la del modelo es la que es continua. Entonces, viendo estos resultados, aparentemente podríamos concluir que la calibración es apropiada, ¿no es cierto? Sin embargo, tengamos en cuenta que si el modelo, o mejor dicho, el suelo que se ha modelado es una arena arcillosa, por ejemplo, o digamos una arena uniforme, entonces, para obtener este modelo, lo que sí podemos decir es que el modelo se parece a los resultados del laboratorio.
El modelo se parece al resultado del laboratorio, es cercano, pero eso no garantiza que se parezca a los resultados de campo, perdón, al comportamiento en campo. Entonces, los diferentes autores, por ejemplo, mencionan para el suelo granular que este representa mejor o es representado mejor su comportamiento cuando se estudia in situ. Por ejemplo, el ensayo de SPT, por ejemplo. Entonces, esta representación del modelo es adecuada para un resultado de laboratorio, pero no necesariamente va a garantizar el resultado exacto de campo. Entonces, tengamos en mente siempre que el modelamiento, que al menos en el que se realiza a nivel de la práctica, es una aproximación, una tendencia al comportamiento. Ahora, ¿por qué separo la parte práctica? Porque en la parte experimental, pues siempre está la oportunidad de hacer más ensayos, ¿no? Y ahí la historia puede ser diferente, ¿no es cierto? En la parte de investigación respecto a la parte práctica, donde desde el mínimo número de ensayos que menciona la norma peruana, por ejemplo, que son 3, ¿no? Entonces, básicamente las normas hacen mención o mencionan un mínimo procedimiento, mínimo número de ensayos, mínima profundidad de sondaje, mínimo espaciamiento entre pilotes, etc. Muy bien, entonces acá se muestran dos curvas. Esta es la curva de esfuerzo de formación de un resultado de un triaxial consolidado drenado, y esto de un modelo hiperbólico. Ok, está acá abajo, modelo hiperbólico. Muy bien, entonces, ¿por qué he colocado estas figuras acá? Bien, he colocado esa figura porque también la selección del ensayo triaxial, o mejor dicho, la selección de los esfuerzos de confinamiento que se emplearán para el ensayo triaxial deben depender o dependen de la carga que se va a aplicar. Por ejemplo, este empilamiento va a aplicar una carga de, por decir, 100 metros de material, y esta vivienda va a aplicar una carga de aproximadamente, digamos, 30 toneladas metros cuadrados, ¿no? 300 toneladas por acá, ¿no? Digamos que esto sea un área de 100 metros cuadrados, cada nivel más o menos 100 toneladas, son 300 toneladas. Y suponiendo que el área de la zapata sea, digamos, que el 20% del área total, y si son 100 metros cuadrados, entre 5 será pues 20 metros cuadrados, entonces 300 entre 20, si no me equivoco, debe ser 15 toneladas metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces 15 toneladas metro cuadrado es lo que se aplica acá. Por este otro lado tenemos una altura de material, por ejemplo, digamos que de 80 metros, y un peso específico de 2 toneladas metro cúbico, más o menos. Entonces, si son 80 metros por 2, son 160 toneladas metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos 160 toneladas metros cuadrados y aquí tenemos 15, ¿no? Más o menos la décima parte. Ahora, esto va a hacer una diferencia en los parámetros de resistencia, porque al momento de que se realice la calibración al criterio de ruptura de Moore-Coulomb, que se ve en los cursos típicamente de mecánica de suelos en capítulo de resistencia, en realidad esta envolvente es una curva, ¿no? Una curva suave. Entonces, y al trazar una tangente, pues acá tendrá unos parámetros, y al trazar una tangente para un proyecto más pesado, tendrán otros parámetros de la recta, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia puede ser una dependencia también del tipo de proyecto. Bien, entonces, a propósito de esta resistencia, he colocado aquí el ensayo triaxial típicamente que se emplea en ingeniería práctica con mayor frecuencia para la representación del comportamiento o esfuerzo de formación, sobre todo para el caso de suelos arenosos, para el caso de suelos granulares y, bueno, suelos cohesivos también, ¿no? Pero ya tengamos en cuenta lo que se ha mencionado relacionado a la pérdida de confinamiento o a la disturbación, a la perturbación del material, ¿no es cierto? Entonces, esta primera curva son las correspondientes al triaxial CD, consolidado drenado, esfuerzo de formación, esfuerzo vertical de formación volumétrica, y luego el ensayo triaxial CU, ¿no? Entonces, lo importante acá, básicamente esto lo podemos ver, pero lo importante es cuál seleccionamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál seleccionamos? El triaxial CD, el triaxial CU, el triaxial U. Bien, fundamentalmente la selección del ensayo triaxial tiene que ver con la disipación, o mejor dicho, con la presión de poros. Lo separamos de esa manera, fundamentalmente. Los suelos en los cuales se genera la presión de poros debido a la aplicación de una carga
típicamente son los suelos cohesivos. Entonces los suelos cohesivos incrementan la presión de poros en campo al momento de la construcción, por lo tanto en laboratorio esta representación también tendrá que ser realizada. ¿Y cómo se representa el incremento de presión de poros en laboratorio? Cerrando la válvula del ensayo triaxial, ¿no? Y se hace un ensayo no drenado. Entonces, el ensayo no drenado del laboratorio va a representar el comportamiento no drenado del suelo cohesivo, pero es solamente en una condición inicial, ¿no? En el primer momento, en el primer instante, o al menos teóricamente, ¿no? Eso se va a disipar en el tiempo. La disipación del exceso de presión de poros se va a desarrollar y cuando pasen 1000 días, por ejemplo, cuando pasen 1000 días, ahora el exceso de presión de poros va a ser cero y el desarrollo de la resistencia estará gobernada fundamentalmente en condiciones efectivas, ¿no? A largo plazo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, básicamente eso de ahí, por esa razón he colocado estas imágenes. ¿Ya? Un caso desfavorable de la representación del comportamiento resistente de una arcilla es básicamente mediante la cohesión no drenada. La cohesión no drenada representa una resistencia en un estado no consolidado, o sea, una arcilla blanda, no ha consolidado y se le aplica corto, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, de un suelo arcilloso que sea, por ejemplo, el núcleo de una presa. El núcleo de una presa típicamente es compactado, ¿no es cierto? Entonces, este material no va a ser representado mediante un ensayo UU, sino puede ser representado con un ensayo CU, ¿no? Por ejemplo. Y si es un suelo granular, el suelo granular tiene permeabilidad alta. Eso quiere decir que no se van a generar presiones del poro, ¿no es cierto? Bien, y si no se generan presiones del poro, entonces es un ensayo drenado, ¿no? Bien. En relación con los parámetros, aquí he colocado los parámetros del modelo. Volviendo acá a la parte práctica del software, por ejemplo, en este software de ingeniería geotécnica bastante conocido, el Plaxis, hay una pestaña acá de manuales. Entonces, en esos manuales ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de manual. Acá he colocado, por ejemplo, el manual tutorial. Este es el manual tutorial, ¿no? Entonces, el manual de modelos. El manual de modelos constitutivos, acá mencionado. Ahí se ve más o menos. Ahí están los modelos que hemos visto. Por ejemplo, el modelo lineal elástico, perfectamente plástico de Moore-Coulomb, modelo Harden-Soil, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, entonces, muy bien. Viendo particularmente uno de estos modelos, tomé por ejemplo el modelo Harden-Soil. Entonces, ¿cómo sería para calibrar un modelo constitutivo, ¿no? ¿Cómo sería para calibrar un modelo constitutivo? Acá, por ejemplo, se propone el procedimiento. Primero dice, bueno, acá vamos a ver los parámetros, ¿no? Estos parámetros que se solicitan mínimamente son los siguientes. Este parámetro M, que es una componente exponencial o una dependencia exponencial de la rigidez del estado de esfuerzo, que se puede representar con este N de acá. Esto de acá, esta formulación es la fórmula de Yapú, es de 1956 más o menos, si no me equivoco, y esta formulación está citada en la calibración al modelo hiperbólico. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Bueno, primero hay que conocer la rigidez inicial, ¿no? Tengamos en cuenta que el ensayo triaxial se realizan tres, ¿no? Por lo menos, tres ensayos, ¿no? Tres ensayos a diferentes esfuerzos de confinamiento. Entonces, si el ensayo triaxial se realizan tres ensayos a diferentes esfuerzos de confinamiento, entonces, ¿qué tendremos? Tendremos tres valores de rigidez inicial, ¿no? ¿Cómo? Ahora lo podemos ver, ¿no? En un momento lo podemos ver. Entonces, al tener tres valores de rigidez inicial, también tenemos de esfuerzo de confinamiento tres valores, ¿no es cierto? Obviamente los correspondientes, ¿no? Y simplemente se hace esta representación nada más. Puede ser de esta manera o de una forma logarítmica también, ¿ya? Básicamente eso de ahí nada más. Por ejemplo, ese es un procedimiento, ¿no? Que hemos hecho. Hemos obtenido la rigidez inicial. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo se obtiene esta rigidez inicial, pero es sencillo obtener esto de acá. La rigidez inicial, que no es con una tangente, no es con una tangente. Es de otra manera, pero es sencillo obtener la rigidez inicial. Entonces, por ejemplo, un procedimiento de calibración para obtener el exponente n es el que hemos mencionado, ¿no? O en este caso denotado como n, ¿no? Básicamente sería obtener la rigidez inicial para los tres ensayos y luego hacer un ajuste estadístico a esta expresión, ¿no?
Entonces, ese es un ejemplo de calibración, por ejemplo. Ahí estamos calibrando el parámetro M. Otro parámetro que podemos calibrar aquí es el módulo de elasticidad E50. ¿Qué significa este módulo E50? Que en realidad es un módulo secante. Este E50 significa la rigidez secante, básicamente es una rigidez secante. Entonces, el valor del esfuerzo en la falla, ¿ya? Dicho sea de paso del ensayo triaxial, cogemos la mitad de este valor, ¿ya? Y luego proyectamos a la curva. Y luego de proyectar a la curva, trazamos una recta secante que pase por esa curva. Entonces, esta pendiente sería la rigidez E50. Nada más, ¿no? Entonces, este es E50, por ejemplo. Luego vamos a requerir E en la descarga-recarga. Ahora, esto acá, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un parámetro que no necesariamente se va a requerir. ¿Por qué? Miren, si bien es cierto, el modelo requiere, ¿no? El modelo requiere este parámetro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos realizando si estamos resolviendo un problema geotécnico correspondiente a capacidad de carga de una cimentación? Entonces la carga obviamente va a ser aplicada en todo momento, ¿no? En ninguno de los cálculos va a participar la rigidez en la descarga-recarga, solamente participa en procesos en donde hay un alivio de esfuerzos o una descarga. Pero como no estamos en ese escenario de cimentaciones superficiales, entonces este no participa, ¿no? Y ahí podremos hacer una aproximación, por ejemplo, ¿no? Pero solamente podremos saber eso en el caso de que en el momento de la planificación, ¿no es cierto? Porque se está planificando qué ensayos se van a requerir, qué etapa se va a realizar. Esta es la etapa que se realiza en una etapa de descarga, se le quita carga y se vuelve a cargar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo con la relación de Poisson. Adicionalmente, este ensayo edométrico, por ejemplo, se puede hacer una estimación también basada en la teoría de la elasticidad, ¿no? Una aproximación, más o menos, ¿no? Una aproximación, ¿ya? El módulo edométrico es el módulo que se obtiene de la relación esfuerzo-deformación del ensayo de consolidación, ensayo edométrico, que restringe los desplazamientos laterales. Muy bien, vamos a ver. Entonces, acá he colocado de manera de ejemplo lo que muestra el software como requerimiento para el modelo constitutivo. Está el módulo E50, el módulo edométrico en la descarga-recarga, el módulo E en la descarga-recarga, relación de Poisson en la descarga-recarga, o sea, en el tramo elástico. Luego de esto, muestra unos parámetros de resistencia, que es la cohesión y la fricción, ¿no es cierto? Entonces, esta cohesión y fricción también son cuestionables, ¿no? Porque un suelo no presenta en realidad estos parámetros, o sea, estos parámetros son una aproximación a un modelo de criterio, a un criterio de ruptura, ¿no? Que es una recta. Pero, ¿qué pasa si el suelo se remoldea a una densidad mayor? Si se remoldea a una densidad mayor, entonces la cohesión será mayor y la fricción será mayor. Cuando se remoldea a una densidad mayor, ¿no es cierto? Entonces, la cohesión y la fricción no son parámetros del suelo, así como la capacidad de carga tampoco es un parámetro del suelo. La capacidad de carga de una cimentación depende de la geometría y la profundidad. Entonces, cuando analicemos la resistencia de un suelo, no podríamos decir o sería impreciso decir que la capacidad de carga de una cimentación o la capacidad de carga de un suelo es 1 kg/cm², por ejemplo, porque es arena, ¿no? Porque este número en realidad va a depender de la geometría, o sea, la forma como es la cimentación. Si es cuadrada, rectangular, cimiento corrido, si es una losa, no va a resistir lo mismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Luego de esto he preparado unas imágenes, ¿ya? En la parte final de esta presentación, que básicamente son algunos ensayos que se emplean en la ingeniería práctica para poder realizar el ajuste de algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, típicamente bastante conocidos son los ensayos de penetración, ¿no? Entonces, estos ensayos de penetración, como por ejemplo el ensayo SPT, que en el medio es bastante conocido, este ensayo SPT, ensayo de penetración estándar. Entonces, básicamente el principio, mejor dicho, de todos estos ensayos de penetración es: mientras más se resiste el suelo a ser penetrado, mayor resistencia tiene. O mientras más se resiste el suelo a ser penetrado por el equipo, entonces mayor rigidez tiene, por ejemplo. Entonces, es posible realizar una correlación entre la resistencia del suelo y la resistencia a la penetración del equipo.
Mientras el equipo, por ejemplo, requiere una mayor cantidad de golpes para penetrar una profundidad, entonces será más resistente. Ese es el principio lógico, ¿no es cierto?, bastante racional que está en todos los ensayos de penetración. Pero los ensayos de penetración no se realizan de la misma manera. Por ejemplo, el SPT penetra por medio de golpes. Entonces se aplican golpes en un martillo y el equipo penetra, por ejemplo. Luego el ensayo de veleta, por ejemplo, que es con el que se puede estimar la cohesión no drenada, se aplica una resistencia a la torsión, por ejemplo. Mientras más se resiste a la torsión, mayor cohesión no drenada tendrá, etc. Básicamente, pero el principio es fundamentalmente el mismo, ¿ya? Entonces, los ensayos de penetración también se pueden emplear en investigación científica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sin embargo, lógicamente va a tener un costo, ¿no? Estos ensayos, así como los ensayos traxiales, etc., ¿no? Esa ya es otra historia, ¿no? Muy bien. Entonces, como primer ejemplo acá coloqué el ensayo traxial, que básicamente es un ensayo de SPT, que es un ensayo de penetración en la cual se recupera muestra. Se puede realizar en suelos arenosos que no tengan bolonería, suelos cohesivos también, sin fragmento de roca, salvo algunas consideraciones, ¿no? ¿Cuáles consideraciones? Tenemos que tener en cuenta que en la misma norma del ensayo de SPT se menciona que puede variar incluso el doble, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si realizamos, por ejemplo, un ensayo de SPT en este punto, ¿no?, mediante este equipo, por ejemplo, mediante este equipo, ¿qué tendremos? Tendremos, por ejemplo, que para penetrar en la profundidad de 1 metro, desde 1 hasta 1.45, se aplicaron, digamos que 10 golpes, o digamos que 20 golpes con este equipo. Pero luego realizamos pasado mañana otro ensayo, pero con este otro equipo, que es más eficiente. Y en lugar de aplicar 20 golpes para penetrar estos 45 centímetros, como el equipo es más eficiente, pregunta, ¿se aplicarán menos golpes o más golpes? Menos golpes, ¿no? Porque es más eficiente. Entonces, el equipo que se aplica mayor golpes y el equipo que se aplica menor golpes, pues hay que llevarlos al mismo número de golpes, ¿no? Hay que uniformizarlo para hacerlo verdaderamente estándar, ¿no? Entonces, justamente en esta imagen, en esta gráfica, se muestra el coso. Se muestra el desarrollo y el número de golpes con dos equipos diferentes, antes y después del ajuste, por ejemplo. Entonces, en este caso se realiza un ajuste de la energía y en este caso no. Acá, ¿qué cosa podemos ver? Que para una profundidad de 30 pies, por ejemplo, se han aplicado con un equipo 13 golpes y con otro equipo 17, por ejemplo, ¿no? Entonces, este procedimiento de ajuste de energías o corrección por energía tampoco garantiza que se obtenga el mismo resultado, ¿no? Tengamos en cuenta la variabilidad también de la ejecución. Entonces, en relación con el ensayo SPT, diferenciamos el primer equipo, que es el más básico, que es este de acá, que transmite una eficiencia baja del 45% más o menos. Este otro equipo que se denomina Safety Hammer, por cierto, este se denomina Donut Hammer, este Safety Hammer, ¿ya? Y este de acá, Automatic Hammer, ¿no?, de forma automática, ¿ya? Entonces, este equipo denominado Safety Hammer transmite del orden del 60%, este equipo del orden del 85% y este equipo del orden del 45%, más o menos. Entonces puede ser que obtengamos la mitad de golpes que con este equipo, ¿no es cierto? Como el ejemplo de 10 golpes y 20 golpes que hemos requerido inicialmente con este equipo de acá. ¿Ya? Muy bien. Y también otro ensayo que se puede realizar es el ensayo de CPT, por ejemplo, pero con la desventaja que el CPT no recupera muestra. Luego el ensayo de veleta, también bastante práctico para obtener la cohesión no drenada. Conjuntamente con los ensayos de campo, aquí he considerado adicionar ensayos indirectos o ensayos de geofísica. Estos ensayos indirectos se realizan en superficie, de esta manera. Básicamente se tiende una línea de geófonos, que son estos sensores, que van a ser esto de acá, cuya función es cuantificar el tiempo de llegada de una onda. O sea, se aplica una energía y los sensores van a cuantificar el tiempo de llegada. Y de la interpretación de este resultado se puede generar más o menos una variación de la velocidad de propagación de onda. Entonces, miren,
Las velocidades de propagación de onda que se miden en la ingeniería geotécnica, que se emplean como práctica para la ingeniería geotécnica, son la velocidad de onda primaria o la onda volumétrica y la velocidad de onda de corte o onda transversal. Onda volumétrica y onda transversal. Entonces, estos típicamente se pueden relacionar mediante la teoría de la elasticidad. Mediante esta relación, lo he colocado por acá. Mediante la teoría de la elasticidad, mediante esta relación que está por aquí. Entonces, si conocemos la velocidad de propagación primaria y la velocidad de propagación secundaria, podemos conocer el módulo de elasticidad, ¿no? Que es justamente lo que está aquí como parámetro. B sub S y B sub P en función de estos parámetros, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué cosas se obtienen? Vamos a ver. Con un ensayo se obtienen, dicho sea de paso, estas dos velocidades de propagación se pueden realizar con el mismo equipo, se pueden cuantificar con el mismo equipo que es un sismógrafo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven estos ensayos de geofísica? Los ensayos de geofísica, debido a su aplicación indirecta no se cuentan como ensayos de campo para un estudio de mecánica de suelos. Sin embargo, nos ofrece la principal ventaja de que nos permite describir con mayor precisión el perfil estratigráfico. Es decir, no describir el tipo de suelo, sino describir las variaciones básicamente. Por ejemplo, acá hay una tendencia, una primera pendiente, por acá habría una segunda pendiente y por acá habría una tercera pendiente, más o menos, ¿no? Entonces, hasta esta profundidad, a esta profundidad y a esta otra profundidad, tendríamos más o menos 3 tipos diferentes de formación, pero eso solamente es una aproximación nada más, ¿ya? Esto se verificará con ensayos directos. Luego tenemos un problema también en el caso de la norma peruana. La norma peruana acá dice lo siguiente, esta tabla la extraído un fragmento de la norma peruana y dice lo siguiente, que no se puede obtener densidad de campo mediante procedimiento de reemplazo para suelos de esta característica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un problema que plantea, que obviamente podemos resolver desde la perspectiva de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, no se puede estimar o se estima con mucho error la densidad natural. Sin embargo, si empleamos este procedimiento de reemplazo, por ejemplo, la misma norma STM dice que se puede mencionar hasta partículas más grandes de 3 pulgadas, ¿no? Y muestra la misma norma, bueno, no coloqué la imagen que muestra la norma, pero esta imagen de la ejecución de este ensayo muestra la ejecución en partículas de mayor tamaño, en otro contexto, lógicamente, ¿no? Muy bien. Y ya finalizando, algunas salidas gráficas de lo que se puede resolver después de haber realizado una calibración adecuada. Una calibración adecuada que se verificará, por ejemplo, con resultados de inclinómetros, por ejemplo, o con resultados de back análisis o análisis inverso. Solamente son estas figuras que van a mostrar a un procedimiento. Miren, por ejemplo, solamente en esta figura lo que deseo mostrar es la variación de la dirección de los esfuerzos principales con el cambio de pendiente, por ejemplo. Entonces, los esfuerzos principales se desarrollan de esta manera, ¿no? Pero cuando tenemos una pendiente, entonces ahí ya cambian de dirección y por lo tanto se forma una superficie de falla que puede ser algo así, ¿no? Por ejemplo. Esa misma superficie de falla se puede estimar en una cimentación superficial, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá en esta imagen se muestra el diseño de una estructura que es un muro de contención, ¿ya? Acá una imagen que puede mostrar desplazamientos, por ejemplo, y luego tenemos aquí el desarrollo de la superficie de falla de un muro de gran altura con del suelo reforzado con geomallas, realizado en 2D y esto en 3 dimensiones, ¿no? Por cierto, el análisis en 3 dimensiones también tiene ventajas, pero tiene también un problema planteado importante, que es justamente la caracterización. ¿Cómo vamos a caracterizar un suelo que tiene una representación, por ejemplo, así cóncava, ¿no es cierto? Un talud, digamos, y al mismo tiempo vamos a hacer 3 ensayos nada más. Entonces, estos 3 ensayos probablemente sean insuficientes para caracterizar mediante un modelo en 3 dimensiones. Entonces carece de sentido que se realice el modelamiento en 3 dimensiones
si no se presenta la información suficiente para realizar un adecuado procedimiento de calibración, ¿no? Entonces podemos obtener resultados, pero esos resultados no están basados en suficientes ensayos. ¿Cuántos son suficientes ensayos? Bien, esa es una pregunta bastante amplia, que se puede resolver o se puede aproximar una solución más o menos con un criterio de ingeniería y con un criterio de estadística. El criterio de ingeniería sería relacionado a la influencia de las cargas, ¿no? Por ejemplo, si esta es la superficie, digamos que este sea la superficie de un suelo, si esta sea la superficie de un suelo y aquí hay una estructura en la cual se va a realizar un proyecto, por ejemplo, un reservorio apoyado, pero resulta que no podemos tener acceso a esto porque primero se tiene que demoler este reservorio y todavía no se ha ejecutado ese trabajo. Entonces podríamos realizar ensayos acá fuera de la zona del proyecto, pero ahí podrían observarnos. Pero ¿qué sucede? El criterio de ingeniería que podemos tener en cuenta para este ensayo es el desarrollo de la superficie de falla. La superficie de falla se desarrolla en una amplitud, ¿no es cierto?, una longitud. Entonces, en toda esta área se puede considerar el del otro lado sería, ese es el ensayo que vamos a realizar. Sería esta la estructura, ¿no? Si esta es la estructura, entonces la superficie de falla se puede desarrollar de este lado. Por lo tanto, el ensayo que vamos a realizar se encontraría dentro de la zona de influencia, por ejemplo, ¿no? Ese sería un criterio de ingeniería en la cual podemos espaciar ensayo de campo, por ejemplo. Otro criterio es un criterio estadístico, ¿no? Pero esto no lo he considerado aquí, pero no tiene que ver con el mínimo número de ensayos, sino tiene que ver con la distancia, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, esta es la presentación que he preparado para esta sesión, donde he separado básicamente una primera parte sobre el cuestionamiento, si realmente es necesario realizar un modelamiento numérico, en qué caso sí, y además cuáles son las limitaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el procedimiento de calibración? ¿Hay suficientes ensayos? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, luego en la segunda parte acá hemos mostrado algo sobre el proceso de calibración. Hemos dicho de que puede ser que el modelo se acerque al ensayo, ¿no es cierto? Pero este modelo se va a acercar al ensayo triaxial, pero eso no garantiza que se aproxime al comportamiento real del suelo en campo. Luego de esto, acá he colocado estas imágenes con el objetivo de cuestionarnos qué tipo de triaxial empleamos, depende de qué tipo de suelo, ¿cierto? Depende del comportamiento, depende de las condiciones, depende de carga y descarga, por ejemplo. Típicamente acá he mostrado a manera de ejemplo el modelo Harden-Isol, en la cual requiere una serie de parámetros, en la cuales podemos, entre comillas, obviar algunos, pero con un criterio técnico, ¿no es cierto? O sea, habiendo realizado un análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? Quiere decir qué tanto influye el resultado en las variaciones de una variable, valga la redundancia. Por ejemplo, si usted está realizando una analogía, una comida, entonces, ¿cuál de los ingredientes tiene una mayor relevancia? ¿No? Por ejemplo, si a una comida que lleva picante le aumenta el doble, pues probablemente resultaría que no se puede comer, muy picante, ¿no? Pero si le aumenta el doble de otro insumo, quizás no se siente de repente. Entonces, el resultado es más sensible solamente a una determinada cantidad de variables que va a tener que ser definido justamente en la primera etapa, en la etapa de planificación estratégica del modelamiento geotécnico. Básicamente eso de ahí. Y luego hablamos de una generalidad de ensayo de campo que se pueden emplear como herramientas para el proceso de calibración, y luego tendremos pues cualquier modelo, entre comillas, que pudiéramos resolver de forma apropiada, obviamente, ¿no? Para lo cual se requiere siempre un procedimiento de validación, ¿no? Así es. Muy bien. Esa sería mi participación. Quisiera saber si tienen preguntas. Bien, pasamos con la ronda de preguntas. Si hubiera alguna consulta, pueden levantar la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecerle por su presentación. Mi duda es, en un diseño a corto plazo, ¿qué recomendaría
totales del CU o parámetros de resistencia no confinada, LSU. Ya, muy bien. Vamos a ver, de manera general, los parámetros a corto plazo van a ser representados en la condición no drenada, pero siempre y cuando se trate de un suelo cohesivo saturado, ¿no? Por ejemplo, si se va a realizar el hincado de un pilote en un suelo arcilloso saturado, suponiendo entonces, en el tiempo t igual a 0, la resistencia estará gobernada en condiciones no drenadas, ¿no? Pero luego de que pase 1000 días, por ejemplo, ya el exceso de presión de poros se habrá disipado, ¿no es cierto? Entonces ahora, después de un tiempo considerable, ahora la resistencia ya no estará siendo gobernada por la cohesión no drenada, digamos que se habrá disipado y ahora le dará pase, digamos, de manera simbólica a la fricción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el ensayo triaxial? Lo que se hace es representar ambos extremos, la resistencia a corto plazo y la resistencia a largo plazo, ¿no? En condiciones totales y en condiciones efectivas, pero este es un suelo cohesivo. Así es. Ahora, ¿qué pasa si no está saturado? Bueno, hay un problema ahí, ¿no? Porque en el caso de edificaciones es posible de que haya rotura de una tubería o riego constante, entonces eventualmente es posible que se sature y la resistencia en ese momento estará gobernada por condiciones totales, pero es una decisión que deberá realizarla el profesional responsable con base en las variables del proyecto. Pero en la bibliografía se menciona que las principales causas del comportamiento expansivo de suelos es las causas humanas. Como consecuencia, las saturaciones pueden ocurrir eventualmente por las causas humanas y no por causas naturales, ¿no? Porque en Lima, por ejemplo, llueve siempre la misma cantidad, pero en un día no va a llover como si fuera la ciudad de Tarapoto, por ejemplo. Eso es imposible, ¿no es cierto? En causas naturales no va a ocurrir. Lo más probable es que ocurra por causas humanas, en el caso de que no haya nivel freático y que este se desarrolle en condiciones totales. Así es. Mi duda más bien era, en el CU vota parámetros totales y, o sea, también en el ensayo U también vota parámetros totales. Si no, a corto plazo, ¿en qué casos utilizaría cada uno? Porque ambos están en parámetros totales. Ya, muy bien, es una buena pregunta. Como hemos analizado hace un momento, tenemos que ver las condiciones del suelo cohesivo, por ejemplo. Si el suelo cohesivo se encuentra en campo, si el suelo cohesivo es una arcilla, por ejemplo, normalmente consolidada, es una arcilla blanda, por lo tanto podremos representarlo mediante el comportamiento del ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Si, por ejemplo, es una arcilla que justamente ha sido compactado, que está consolidada, por ejemplo, esta arcilla, la arcilla de este núcleo no va a ser representada mediante UU, sino con CU. Entonces, el caso desfavorable es el ensayo UU. El ensayo CU es un caso favorable para la arcilla y está usted asumiendo de que tiene un OCR alto, o es sobreconsolidado o muy rígido. Por eso es que la mayoría de diseños en suelos cohesivos se realizan con parámetros no drenados, como el CU. Y son diferentes, lógicamente. Los parámetros totales del triaxial CU resultan diferentes, lógicamente, que del triaxial UU. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta?